¿Y si te dijera que para conseguir el milagro que tanto pides, necesitas hacer lo contrario de lo que te enseñaron? Norman Vincent Peale trabajó con miles de personas que esperaban milagros desde el sofá de su sala y descubrió algo que va a confrontar todo lo que crees sobre cómo funciona la fe práctica. Si esto desafía tus creencias, quédate conmigo porque lo que vas a escuchar hoy no es teoría religiosa, es el resultado de décadas de Peale observando qué personas recibían milagros y cuáles no. Existe una diferencia fundamental entre quienes oran esperando que Dios haga todo el trabajo y quienes comprenden que los milagros requieren una preparación específica por parte del ser humano. Peale llamaba a esto cooperación divino-humana y documentó cientos de casos donde personas que aplicaron este principio experimentaron transformaciones extraordinarias, mientras que quienes mantuvieron la mentalidad pasiva siguieron esperando año tras año sin resultados. Hoy vas a descubrir por qué esperar un milagro sin preparación no es fe, es pereza espiritual disfrazada de religiosidad. Vas a aprender exactamente qué preparación requiere tu situación según los principios que Peale enseñaba y cómo transformar tu enfoque de víctima pasiva a colaborador activo con lo divino. Y si sientes que esta perspectiva va a cambiar tu forma de relacionarte con la fe, suscríbete a este canal donde seguimos explorando la sabiduría práctica de los grandes pensadores espirituales que realmente transforman vidas. La mentalidad víctima, la ilusión de la fe pasiva. Peale descubrió algo devastador trabajando con miles de personas en su consultoría pastoral. La mayoría confundía fe auténtica con pereza espiritual. Llegaban a su oficina después de años de orar por el mismo milagro, trabajo, sanación, restauración familiar, libertad financiera, pero cuando Peale investigaba, descubría un patrón destructivo que estas personas no podían ver. La mentalidad víctima funciona así: Dios es todopoderoso, yo soy pequeño e incapaz, por lo tanto mi trabajo es orar y esperar que Él haga todo. Suena espiritual, ¿verdad? Peale lo llamaba la herejía de la pasividad porque en realidad contradice los principios bíblicos fundamentales sobre cómo funciona la cooperación entre lo divino y lo humano. Imagínate a María, una profesional de 35 años en Ciudad de México que perdió su trabajo hace 8 meses. Cada mañana se levanta, ora fervientemente pidiendo que aparezca la oportunidad perfecta, y luego pasa el día viendo series en Netflix esperando que su teléfono suene con la oferta de trabajo que va a resolver todos sus problemas. Por las noches, se lamenta ante Dios preguntando por qué no contesta sus oraciones. Peale habría identificado inmediatamente el problema: María está confundiendo fe con fatalismo. La fe auténtica requiere preparación activa, pero María no ha actualizado su currículum, no ha estudiado las tendencias de su industria, no ha desarrollado nuevas habilidades, ni ha cultivado su red profesional. Está pidiendo un milagro mientras sabotea activamente las condiciones para que éste se manifieste. La mentalidad víctima se manifiesta en frases que Peale escuchaba constantemente: está todo en las manos de Dios, si Él quiere, va a pasar, no puedo hacer nada más que orar y esperar o su voluntad se hará. Estas declaraciones suenan piadosas, pero Peale entendía que reflejaban una comprensión distorsionada de cómo funciona realmente la fe práctica. El problema fundamental que Peale identificó es que esta mentalidad convierte a la persona en espectadora de su propia vida. Se sienta en las gradas esperando que Dios juegue el partido completo mientras ella simplemente observa y aplaude ocasionalmente con una oración. Pero según la enseñanza de Peale, Dios no diseñó la fe para funcionar así. Peale observó que las personas con mentalidad víctima desarrollan patrones emocionales destructivos. Primero, euforia espiritual cuando oran: ya lo puse en las manos de Dios. Después ansiedad creciente mientras pasa el tiempo sin resultados, porque no pasa nada, luego resentimiento hacia Dios, porque no me ayuda, y finalmente resignación amarga: debe ser que no es su voluntad. Este ciclo es devastador porque la persona nunca asume responsabilidad real por cambiar su situación. Se vuelve adicta al drama espiritual de esperar milagros,
pero adicta también a la comodidad de no tener que hacer el trabajo difícil de prepararse para recibirlos. Carlos, un emprendedor en Bogotá, llevaba 3 años pidiendo que su negocio prosperara. Oraba apasionadamente cada mañana, ayunaba una vez por semana, asistía a servicios religiosos regularmente. Pero Peale habría identificado inmediatamente el problema. Carlos no había leído un solo libro sobre marketing en esos 3 años, no había analizado por qué sus competidores tenían éxito, no había invertido en mejorar la calidad de sus productos y tampoco había estudiado las necesidades reales de sus clientes. Carlos esperaba que Dios bendijera su negocio mientras él seguía cometiendo los mismos errores estratégicos día tras día. Había confundido actividad religiosa con preparación espiritual auténtica. La mentalidad víctima lo había convencido de que hacer el trabajo práctico de mejorar su negocio era falta de fe, cuando en realidad no hacer ese trabajo era falta de cooperación con el proceso divino. Peale descubrió que la mentalidad víctima es seductora porque ofrece una coartada espiritual para la pereza y el miedo. Es más fácil decir está en las manos de Dios que enfrentar la verdad de que quizás necesitas desarrollar habilidades que no tienes, confrontar miedos que has evitado, o hacer cambios incómodos en tu estilo de vida. La tragedia que Peale observó es que estas personas están genuinamente hambrientas de transformación, pero han sido condicionadas por una religiosidad mal entendida a creer que la preparación activa es señal de falta de fe. Han invertido la ecuación, creen que mientras menos hagan, más espirituales son. El punto de inflexión, cuando Peale revelaba la verdad. Ahora bien, en este punto crucial de su consultoría, Peale hacía algo que transformaba completamente la perspectiva de las personas, les mostraba la diferencia entre fe auténtica y pereza espiritual disfrazada. Era un momento de revelación que literalmente cambiaba vidas, porque las personas por primera vez podían ver la contradicción fundamental en su enfoque. Peale comenzaba con una pregunta simple pero devastadora: si Jesús hubiera esperado un milagro sin preparación, ¿qué habría pasado? Esta pregunta destruía inmediatamente la falsa dicotomía entre fe y acción práctica que mantenía atrapadas a las personas en la mentalidad víctima. Mira los evangelios, les decía Peale. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. 30 años de preparación para 3 años de ministerio. ¿Crees que esos 30 años fueron pereza espiritual? No, fueron preparación intencional para estar listo cuando llegara el momento del milagro. Peale ilustraba esto con el ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces. El milagro no empezó cuando Jesús oró, explicaba. Empezó cuando el niño trajo los 5 panes y 2 peces. Sin esa preparación física, no había material para el milagro. Dios necesitaba que alguien trajera algo concreto con lo cual trabajar. Esta revelación era devastadora para las personas con mentalidad víctima porque destruía su coartada espiritual. Peale les mostraba que incluso en los milagros más sobrenaturales registrados en la Biblia, siempre había preparación humana previa. Noé tuvo que construir el arca antes del diluvio. Moisés tuvo que levantar la vara antes de que se abriera el mar. David tuvo que recoger las piedras antes de enfrentar a Goliat. La fe sin obras está muerta, les recordaba Peale citando Santiago 2:26. No porque las obras produzcan el milagro, sino porque las obras demuestran que realmente crees que el milagro va a venir. Si realmente creyeras que Dios va a darte un trabajo mejor, ¿no te estarías preparando para ese trabajo? Si realmente creyeras que va a sanar tu matrimonio, ¿no estarías estudiando cómo ser mejor esposo o esposa? El momento de inflexión llegaba cuando Peale les hacía ver que su espera espiritual era en realidad evidencia de su falta de fe, no de su abundancia. Cuando no te preparas para el milagro que estás pidiendo, les explicaba, le estás diciendo a Dios con tus acciones que en realidad no crees que va a contestar tu oración. Peale documentó cientos de casos donde esta revelación producía una transformación inmediata en las personas.
Tomemos el caso de Elena, una madre soltera en Guadalajara que llevaba 2 años pidiendo un mejor trabajo, pero que no había actualizado sus habilidades profesionales. Cuando Peale le preguntó por qué no se había inscrito en un curso de capacitación, Elena respondió: porque confío en que Dios va a proveer. ¿Confías realmente?, le preguntó Peale. Porque si confiaras, ya estarías preparándote para recibir lo que estás pidiendo. Tu falta de preparación es evidencia de que en el fondo no crees que Dios va a responder. Esta confrontación amorosa, pero directa, despertó a Elena de la ilusión espiritual en la que había estado viviendo. Peale entendía que el punto de inflexión no era atacar la fe de las personas, sino elevarla a un nivel más maduro y práctico. Dios es tu socio, no tu empleado, les explicaba. En cualquier sociedad exitosa, ambas partes contribuyen activamente al resultado. Si tú no haces tu parte, estás saboteando la sociedad. La cooperación divino-humana que Peale enseñaba tenía una fórmula específica: oración más preparación más acción igual a milagro. No era oración o preparación o acción, sino oración y preparación y acción funcionando juntas como un sistema integrado. Las personas con mentalidad víctima habían aislado la oración del resto de la ecuación, creando un sistema disfuncional que nunca produciría los resultados que buscaban. Peale les mostraba que cuando Jesús dijo pide y recibirás, no estaba prometiendo magia automática, sino invitando a una colaboración activa. El verbo pedir en el contexto bíblico implicaba no solo solicitar, sino también prepararse para recibir lo solicitado. Era como pedirle a alguien que te lance una pelota: no solo haces la petición, sino que te posicionas, extiendes las manos y te preparas para atraparla. La mentalidad colaborador, la revolución de la fe activa. Por otro lado, aquí es donde Peale hacía la distinción crucial que transformaba completamente la experiencia espiritual de las personas: la diferencia entre ser víctima pasiva y colaborador activo en el proceso de los milagros. La mentalidad colaborador comprende que Dios diseñó el universo para funcionar a través de la cooperación divino-humana, no de la dependencia divino-humana. Peale enseñaba que la mentalidad colaborador comienza con una revelación fundamental: Dios te creó como socio, no como mascota. Esta distinción cambia todo, porque un socio tiene responsabilidades, habilidades que desarrollar y contribuciones que hacer al éxito de la empresa común. Una mascota solo come, duerme y espera que el dueño haga todo el trabajo. La persona con mentalidad colaboradora entiende que los milagros no violan las leyes naturales, sino que las utilizan de maneras extraordinarias. Por eso, la preparación no es falta de fe, sino preparación del terreno donde el milagro puede manifestarse de manera natural y sostenible. Veamos cómo se transformó el caso de María, la profesional desempleada que mencionamos antes. Cuando adoptó la mentalidad colaborador, su enfoque cambió radicalmente. Siguió orando por oportunidades laborales, pero ahora entendía que Dios necesitaba herramientas humanas para responder a esas oraciones. María comenzó a prepararse como si el trabajo perfecto fuera a aparecer mañana. Actualizó su currículum, estudiando las tendencias de su industria. Desarrolló habilidades digitales que habían surgido durante la pandemia. Cultivó relaciones profesionales a través de networking estratégico. Mejoró su presencia en LinkedIn y se preparó para entrevistas practicando respuestas a preguntas difíciles. La transformación fue dramática. En lugar de esperar pasivamente que sonara el teléfono, María se había convertido en un imán para oportunidades. Cuando las ofertas empezaron a llegar, porque cuando te preparas adecuadamente, siempre llegan, estaba lista no solo para recibirlas, sino para negociar desde una posición de fortaleza. Peale documentó que las personas con mentalidad colaboradora experimentan una forma completamente diferente de fe. En lugar de la ansiedad de esperar que algo externo los rescate, desarrollan la confianza que viene de saber que están haciendo su parte en el proceso. Su fe se vuelve activa, no reactiva. Carlos,
el emprendedor de Bogotá, experimentó la misma transformación. Cuando adoptó la mentalidad colaborador, comenzó a estudiar marketing digital, analizó por qué sus competidores tenían éxito, mejoró la calidad de sus productos basándose en la retroalimentación de clientes, y desarrolló sistemas más eficientes de servicio. Siguió orando por el éxito de su negocio, pero ahora entendía que Dios necesitaba excelencia humana como vehículo para bendecirlo. Los resultados fueron extraordinarios. No solo mejoró su flujo de ingresos, sino que desarrolló confianza genuina en sus habilidades empresariales. El milagro no fue que Dios mágicamente le enviara clientes, sino que Dios pudo usar sus nuevas habilidades y sistemas mejorados para crear un negocio genuinamente valioso que atraía clientes naturalmente. PA le enseñaba que la mentalidad colaborador transforma la experiencia de oración. En lugar de orar pidiendo que Dios haga lo que tú no quieres hacer, oras pidiendo sabiduría para hacer bien tu parte del trabajo. En lugar de orar por resultados mágicos, oras por discernimiento para tomar decisiones acertadas y por fortaleza para implementarlas consistentemente. Si estás sintiendo que esta perspectiva está transformando tu comprensión de cómo funciona realmente la fe práctica, suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento donde exploramos cómo los grandes pensadores espirituales aplicaron estos principios en situaciones reales. La oración del colaborador suena diferente. Dios, muéstrame qué habilidades necesito desarrollar para estar listo para las oportunidades que vas a enviar. Dame sabiduría para tomar las decisiones correctas y disciplina para implementarlas. Ayúdame a ver las oportunidades que ya están aquí, pero que no he reconocido. PA le observó que las personas con mentalidad colaborador desarrollan lo que él llamaba expectativa preparada, viven en constante anticipación de que algo bueno va a pasar, y se mantienen en constante preparación para recibir esas bendiciones. No es optimismo ciego, sino optimismo inteligente respaldado por preparación estratégica. Esta mentalidad produce una forma completamente diferente de vivir. En lugar de sentirse víctimas de las circunstancias, las personas se sienten co-creadoras de su futuro. En lugar de esperar rescate, se convierten en la respuesta que alguien más está pidiendo en oración. En lugar de consumir milagros, comienzan a producirlos en las vidas de otros. La nueva realidad, viviendo como socio de lo divino. Para finalizar, cuando las personas adoptaban completamente la mentalidad colaborador que PA le enseñaba, experimentaban lo que él documentó como la nueva realidad. Una forma de vivir donde los milagros se volvían naturales porque la persona estaba constantemente preparada para reconocerlos y recibirlos. PA le observó que esta transformación creaba un ciclo virtuoso. Preparación genera oportunidades, oportunidades desarrollan habilidades, habilidades aumentan confianza, y confianza atrae más oportunidades. La persona entra en lo que PA le llamaba el flujo de la cooperación divina donde su vida se convierte en una serie de sincronías y conexiones aparentemente milagrosas. María, después de 6 meses aplicando la mentalidad colaborador, no solo encontró trabajo, encontró 3 ofertas simultáneas y pudo negociar un salario 40% superior al de su posición anterior. Pero lo más importante, había desarrollado una nueva identidad, ya no se veía como víctima del desempleo, sino como profesional altamente capacitada que cualquier empresa inteligente querría contratar. La preparación constante había transformado su autoestima y su relación con Dios. En lugar de sentirse abandonada por la divinidad, se sentía sostenida y guiada en un proceso de crecimiento continuo. Había aprendido que los milagros no son interrupciones mágicas de la realidad, sino aceleraciones de procesos naturales cuando están respaldados por una preparación adecuada. Carlos experimentó una transformación aún más dramática. Su negocio no solo se volvió rentable, se convirtió en líder de su sector en Bogotá. Pero el cambio más significativo fue en su comprensión de cómo funciona la fe práctica. Había descubierto que Dios no bendice la mediocridad esperando que se vuelva excelencia, sino que bendice la excelencia humana para multiplicar su impacto.
La nueva realidad que Peale documentaba incluía cambios específicos en cómo estas personas experimentaban su vida diaria. Desarrollaban lo que él llamaba visión de oportunidad, la habilidad de reconocer posibilidades que otros no veían. Esto no era intuición mística, sino el resultado de estar constantemente preparados y atentos a cómo su preparación podía conectar con las necesidades del mundo. Peale notó que las personas que vivían en esta nueva realidad desarrollaban una forma diferente de interpretar los obstáculos. En lugar de ver los problemas como evidencia de que Dios los había abandonado, los veían como oportunidades de aplicar nuevas habilidades o desarrollar capacidades que aún no tenían. Los obstáculos se convertían en currículum práctico para el siguiente nivel de bendición. Esto creaba lo que Peale llamaba inmunidad espiritual contra el desánimo. Cuando las cosas no salían como esperaban, estas personas no caían en crisis de fe porque entendían que el rechazo o el fracaso temporal eran parte del proceso de refinamiento que las preparaba para oportunidades aún mejores. La nueva realidad también transformaba sus relaciones. En lugar de drenar energía de otros quejándose de su mala suerte, se convertían en fuentes de inspiración y recursos prácticos. Peale observó que estas personas naturalmente se convertían en mentores y consejeros porque habían aprendido principios que realmente funcionaban. Elena, la madre soltera de Guadalajara, después de aplicar estos principios no solo mejoró su situación laboral, sino que comenzó a enseñar a otras madres solteras cómo prepararse para mejores oportunidades. Su transformación personal se había multiplicado en impacto comunitario, exactamente lo que Peale predecía que pasaría cuando las personas adoptaran la mentalidad colaborador. Peale documentó que las personas que vivían en esta nueva realidad desarrollaban una forma más madura de gratitud. En lugar de agradecer solo cuando las cosas salían bien, agradecían por el proceso completo, incluyendo los desafíos que los habían forzado a crecer. Entendían que su preparación actual era el resultado de dificultades pasadas que los habían equipado para enfrentar oportunidades futuras. La relación con el dinero también se transformaba. En lugar de pedir bendiciones financieras mientras mantenían hábitos financieros destructivos, desarrollaban disciplinas que los preparaban para manejar sabiamente los recursos que estaban pidiendo. Peale observó que cuando las personas se preparaban financieramente para bendiciones mayores, esas bendiciones llegaban de manera natural y sostenible. Pero quizás lo más significativo que Peale documentó fue el cambio en la oración. Las personas que vivían en la nueva realidad oraban diferente, sus oraciones se volvían conversaciones estratégicas con un socio divino sobre cómo implementar planes conjuntos, en lugar de peticiones desesperadas de rescate mágico. Esta nueva realidad no era perfección constante, sino resiliencia desarrollada. Cuando enfrentaban dificultades, tenían herramientas prácticas y fe operativa para navegar esos desafíos de manera constructiva. Habían aprendido que ser socio de lo divino significaba asumir responsabilidad por su parte del trabajo mientras confiaban en que Dios haría la suya. Conclusión. Sé que este mensaje ha desafiado algunas de tus creencias más profundas sobre cómo funciona la fe práctica. Se necesita coraje para cuestionar lo que siempre hemos creído y abrirse a una nueva forma de ver la cooperación divino-humana. Peale habría estado orgulloso de tu disposición a examinar si tu espera espiritual ha sido realmente fe auténtica o pereza disfrazada de religiosidad. Has hecho un viaje desde la perspectiva de víctima pasiva que espera rescate mágico hasta la comprensión de colaborador activo que se prepara para participar en milagros reales. Has descubierto que Dios no diseñó la fe para funcionar desde la comodidad del sofá, sino desde la preparación intencional que demuestra que realmente crees que Él va a responder a tus oraciones. Ahora es momento de implementar esta sabiduría transformadora que Peale enseñaba. Hoy mismo, antes de dormir, identifica un milagro específico que has estado pidiendo en oración y pregúntate honestamente, ¿qué preparación práctica requiere esta situación? Si estás pidiendo un mejor trabajo, ¿estás desarrollando las habilidades que ese trabajo requiere?
Si pides sanación en tu matrimonio, ¿estás estudiando cómo ser un mejor cónyuge? Si buscas prosperidad financiera, ¿estás aprendiendo principios de administración financiera? Durante los próximos 7 días, practica la mentalidad colaborador que Pea le enseñaba. Ora por sabiduría para hacer bien tu parte del trabajo y luego implementa esa sabiduría con disciplina consistente. Recuerda que la fe sin preparación es pereza, pero la preparación con fe es el terreno donde florecen los milagros auténticos. En 30 días, cuando este nuevo patrón de pensamiento sea parte de ti, vas a experimentar lo que Pea le llamaba expectativa preparada. Esa confianza profunda que viene de saber que estás haciendo tu parte mientras confías en que Dios hace la suya. Tu vida se va a convertir en una serie de sincronías y oportunidades que otros van a llamar suerte, pero tú vas a reconocer como el resultado natural de vivir como socio consciente de lo divino. Como Norman Vincent Peale lo expresó perfectamente, la fe hace posible lo que parece imposible, pero solo cuando está respaldada por la preparación que demuestra que realmente crees que lo imposible va a suceder. Cuando vives como colaborador activo en lugar de víctima pasiva, cada día se convierte en una oportunidad de prepararte para el siguiente milagro. Tu familia ve tu ejemplo de fe práctica en acción. Tu comunidad se beneficia de las habilidades que desarrollas. Y tú experimentas la satisfacción profunda de saber que estás viviendo como fuiste diseñado, como socio consciente y preparado de aquel que tiene el poder de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o imaginar. Si este mensaje está transformando tu comprensión de cómo funciona la fe auténtica, suscríbete para continuar descubriendo cómo los grandes pensadores espirituales aplicaron estos principios en situaciones reales. Y comparte este video con alguien que necesite pasar de esperar milagros desde la comodidad a prepararlos desde la fe activa. La pereza espiritual termina hoy. Tu vida como colaborador consciente de lo divino comienza ahora.